Oremos por la predicación. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite ser instruidos. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Agustín, para que tu Espíritu Santo pueda asistirnos en esta enseñanza, para que nosotros también recibamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Oramos agradecidos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos. Vamos a tener nuestra Biblia abierta en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Así que le voy a pedir eso. En la mañana se estuvo hablando sobre escatología y un tema, como decía Brian, amplio, muy amplio, donde hay 4 posturas. Pero es interesante estudiarlo y también tomar una postura, no sé si usted lo ve. Dice así Romanos capítulo 3 del versículo 21 al versículo 26, que es lo que compete a la predicación de esta mañana. Eso es lo que vamos a leer. Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos vas a permitir tener de escuchar tu palabra. Ayuda a mis hermanos que van a estar escuchando y ayúdame también a mí, Padre. Ambos necesitamos tu asistencia, tu compañía, porque reconocemos delante de ti, Señor, nuestra debilidad y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Nos ilumine para entender tu palabra ya revelada, que es suficiente, que es eterna y que nos ayuda a poder conducirnos por este camino de la vida hasta que tú nos llames a tu presencia, confiando enteramente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tema del sermón de esta mañana, como quizás vieron en las redes sociales, es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Esta palabra justicia se repite muchas veces en estos versículos, también se repite justificado varias veces. Entonces el mismo pasaje ya daba el título del sermón, que es la justicia de Dios. Como primer punto, que se va a basar en el versículo 21, es la justicia de Dios es revelada por gracia. La justicia de Dios es revelada por gracia. El segundo punto, basado en el versículo 22 y versículo 24 de Romanos, es la justicia de Dios es recibida únicamente por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es recibida únicamente por la fe en Jesucristo, no cualquier fe, ¿no? Una fe que está puesta en Jesucristo. Y el tercer punto, del versículo 21 al 26, es la justicia de Dios es satisfecha plenamente en la cruz de Cristo. La justicia de Dios es satisfecha plenamente en la cruz de Cristo. Durante semanas, hermano, si no me equivoco, ya este es el sermón, pues no tengo en mente qué número de sermón ya es de Romanos, pero ya vamos más de medio año en estos primeros versículos o capítulos de Romanos. Hemos visto pasajes que han sido incómodos, pero que son pasajes necesarios y que se ven a lo largo de todas las Escrituras. Pablo no ha sido amable, por así decirlo, pero obviamente ha sido inspirado por el Espíritu Santo y no lo ha hecho sacando el pecho o algún orgullo humano por ponerse encima de las personas. Él ha tratado de no dejar intacta la falsa seguridad que algunas personas pueden tener por su descendencia, por su familia, por lo que ellos son, por su moralidad, por las cosas que hacen, etc. Y él así nos mostró en Romanos capítulo 1 a un mundo gentil que, teniendo la luz suficiente,
porque él dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no consideraron a Dios, sino que en vez de adorar a Dios, adoraron a las criaturas. Gracias, hermana. Ellos decidieron suprimir la verdad de manera voluntaria, mostrando que el mundo gentil, aunque no se le haya predicado el evangelio, no va a quedar inocente. Porque recordemos, hermano, la gente no se va al infierno por no escuchar el evangelio, se va al infierno por su pecado, no es por no escuchar el evangelio. Y otra cosa que veíamos era también de que Dios no le debe nada a nadie, no nos debe nada a nosotros. Él más bien ha mostrado su gracia, y lo vamos a ver en este pasaje, al no solo dejarnos con la ley, sino que darnos también una solución, por así decirlo, al mayor problema que nosotros tenemos, que es el pecado. Y Romanos 2 trató Pablo y enfatizó Pablo en desenmascarar a aquel religioso hipócrita, ¿no? Aquella persona que juzga, pero también hace lo mismo. Aquella persona que juzgaba al gentil por abiertamente ser un pecador y vivir su vida como mejor le parezca, pero él también lo hacía, pero a ocultas. Y trataba Pablo de sacar a la luz de no caer en esa misma situación. Si lo aplicamos a nosotros, ¿no? De tratar de mostrarnos como los fariseos, mostrarnos muy bien exteriormente, pero en nuestra privacidad, en lo secreto, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, acciones, cómo estamos viviendo. Entonces, él desenmascara a ese religioso que juzga a otro mientras él hace lo mismo. Y el capítulo 3 llevó el argumento ya sea su punto más alto. No hay gentil que pueda salvarse delante del juicio, no hay religioso que pueda salvarse, ni la circuncisión, ni los judíos, ni aquel que cree en Cristo, porque veíamos en el anterior sermón que decía, ¿qué pues diremos nosotros? ¿Acaso somos mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo, ni aquel que confía porque viene a una iglesia cristiana donde se predica el evangelio, ya que va a quedar exento del juicio de Dios. Él trata de derrumbar todas esas cosas, y en este capítulo llega al punto más alto diciendo, no hay ningún justo, no hay ninguno. O sea, viendo toda la humanidad, no hay nadie que un día vaya a pararse delante del Señor y pueda salir justificado por las obras de la ley, sino que Pablo dice en esos versículos previos a este sermón, que la ley se dio para que toda boca se cierre, para que toda boca calle, porque no va a poder ser justificado. Y el resultado de ese recorrido que hemos hecho, hermano, es claro y es devastador, ¿no? Toda boca va a ser cerrada en el día del juicio, porque no hay una defensa posible, no hay una apelación que puedan hacer. El hombre queda de pie delante del trono, pero va a quedar culpable y va a guardar silencio delante de un Dios santo, no porque Dios sea injusto, sino porque su justicia es perfecta. Y Dios creó al hombre bueno, pero el hombre buscó muchas perversiones. Entonces Dios, como creador, tiene la autoridad de exigir a su creación lo que Él mejor le convenga, como dice en su palabra. Pero lejos Pablo ahora, en esto que vamos a entrar ahora en los versículos, de querer dar un mensaje de superación espiritual, algo así como que han visto que están mal, ahora traten de esforzarse, traten de ser mejor, traten de intentar cumplir la ley. Lejos de eso, Pablo sabe que el problema del hombre no es una falta de información, sino de incapacidad moral. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, como habla Efesios, y como lo decía Romanos 3. No es que el hombre no sepa qué hacer, sino que el hombre no puede hacerlo por su propia voluntad. Pablo decía, ¿no? Lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, termino haciendo. Por eso Pablo no va a suavizar el diagnóstico humano, pero tampoco deja al oyente en la desesperación, en el momento exacto en que toda esperanza humana, luego de ver estos pasajes, se derrumba. Él anuncia algo que es la única salida para el hombre: la intervención de Dios, la intervención soberana de Dios. Porque el problema del hombre no se resolvió porque el hombre mejoró, sino porque Dios actuó e intervino. Y permítame usar una ilustración sencilla que encontramos también en las Escrituras. Imaginarnos con un hombre que tiene una deuda imposible de pagar. Quizás algunos de ustedes se habrán encontrado en alguna situación similar, ¿no? Una deuda imposible de pagar. Y no importa cuán sincero sea tu arrepentimiento o cuántas lágrimas tú derrames en el banco diciendo yo voy a pagar, no importa cuán disciplinado sea
No importa, la deuda va a seguir ahí y la deuda no va a desaparecer. Y el problema no se va a solucionar cuando uno promete portarse bien. No, ahora a ver todo lo que encontramos aquí en las Escrituras, vamos a prometer, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a ser diligente en esto. No, la deuda va a seguir pendiente ahí. Y entonces, así funciona también lo que Pablo nos está llevando acá. No nos está llevando a que nosotros veamos dentro nuestro y tratemos ahora de nosotros de hacer nuestra mejor parte, sino de confiar en aquel que sí lo hizo perfectamente, y lo vamos a ver también. Entonces, en este pasaje no vamos a contemplar una justicia humana intentando subir hacia Dios, como si el hombre pudiera escalar hacia el cielo con sus buenas obras. Lo que contemplamos es una justicia divina que desciende hacia el hombre. Una justicia que no nace del corazón del hombre, que no nace de la iniciativa del hombre, sino que nace del mismo carácter de Dios. Y aquí Pablo nos cambia el enfoque por completo. Ya no nos pide que miremos lo que el hombre hace. No hay ningún justo, no hay ni uno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, sino que él ahora nos lleva a que miremos a lo que Dios ha hecho. Ya no nos habla de lo que debemos de presentar delante de Dios, sino de lo que Dios va a presentar ahora a favor de este pecador. Pero antes de entender esa justicia gloriosa, ese glorioso intercambio como hemos cantado y esas palabras de vida que nos da aquel pecador que escucha, es necesario que algo quede bien claro, hermano. Esta justicia que Dios va a revelar no surge en un vacío, aparece sobre el telón de fondo de una humanidad que está culpable. No es que el hombre nuevamente no haya tenido nada que ver en esto, sino que por su culpabilidad, por su pecado, porque no tiene mérito, no tiene defensa y no tiene derecho a reclamar nada, es que la justicia de Dios descendió para salvar a su pueblo. Y quien no ha entendido la profundidad de su ruina, nunca va a poder apreciar la grandeza de esta provisión del Señor. Como hablábamos en los pasajes anteriores, quien no ve realmente su condición delante de un Dios 3 veces santo, Jesucristo no va a ser precioso para él. Por eso, antes de avanzar, debemos ver este primer paso que el texto mismo nos marca. Pablo comienza estableciendo el origen y la naturaleza de esta justicia, dejando claro nuevamente que no viene del hombre y no depende del hombre. Y es ahí donde entramos en nuestro primer punto del versículo 21. La justicia de Dios es revelada por gracia, no alcanzada por la ley. La justicia de Dios es revelada por gracia, versículo 21. Y dice así, Romanos 3:21, leamos nuevamente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estos grandes pero que encontramos en las Escrituras que dan grande esperanza, ¿no? Como dice Efesios, pero Dios mostró, ¿no?, su amor para con nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora dice Pablo, pero ahora, abre con esta sección, abre con estas dos palabras que cambian el curso de toda la historia, ¿no?, en las Escrituras. Estos grandes pero ahora, no es una pausa literaria que él está haciendo, sino un quiebre decisivo, porque hasta aquí, como veníamos hablando en la introducción, Pablo había hablado de culpa, de condenación, de silencio ante Dios, que nadie va a escapar del juicio de Dios, que no hay manera de que usted se pueda refugiar en su obra. Ahora algo nuevo él va a traer acá y que va a irrumpir en la escena, no porque el hombre haya encontrado una solución o que el hombre haya sugerido que se haga esto, sino porque Dios decide de manera voluntaria y por su puro efecto de su voluntad intervenir en esta escena. Y ahora no marca un cambio en el carácter de Dios, sino un cambio en la manera en que su justicia es manifestada. La justicia que el hombre jamás pudo producir, Dios ahora la revela, que no nace del esfuerzo humano, no se construye por tratar de tener una obediencia que, aunque demos nuestro mejor esfuerzo, siempre va a ser imperfecta, no se va a alcanzar acumulando mérito por las cosas que usted vaya haciendo, como la iglesia romana, ¿no?, con el tema de los méritos. Se manifiesta porque Dios decide así mostrarla. Y Pablo es muy claro al decir que esta justicia, aparte de la ley, eso no significa que la ley ahora va a ser ignorada o que la ley va a ser despreciada o anulada. Significa
que la ley nunca fue el camino para poder alcanzar la salvación. La ley, como hemos venido hablando, tenía una función distinta. No que el hombre llegue a la salvación, sino revelar el pecado en el hombre. Por eso es que nuevamente Pablo dice, toda boca va a ser cerrada porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Entonces, revelar el pecado no producía justicia, era darte un síntoma, un espejo, mostrarte cuál era tu realidad, no traer una cura. Y como ya vimos nuevamente, ¿no? Toda boca se cerró. Pero esta ley nunca abrió ninguna puerta de salvación, porque para nosotros es imposible alcanzar lo que la ley exige. Y aquí es donde nuevamente el mensaje que Pablo nos trae se vuelve liberador, porque si la justicia dependiera de la ley, habrían simplemente dos opciones para nosotros. Si tuviéramos que cumplir nosotros la ley, nos iríamos por la desesperación porque veríamos que no podríamos alcanzarlo, o nos iríamos por la hipocresía. Desesperación para el que reconoce que nunca alcanza, hipocresía para el que finge que sí alcanza la ley del Señor, que sí tiene un estatus, que sí tiene una moralidad perfecta, que si el día de mañana parte, va a estar en la eternidad con su Señor, confiando en sus obras, que ya vimos que el mismo profeta Isaías dice que son como trapo de inmundicia delante del Señor. Pero Pablo aquí va a anunciar una justicia nuevamente que no va a depender del desempeño humano, sino de la gracia del Señor. Y sin embargo, hermano, esta justicia no aparece en Romanos como una idea repentina que Pablo se está trayendo a colación en ese momento, ni como un plan a último minuto, porque recordemos que en ese tiempo Pablo, cuando hace citas a las Escrituras, él cita al Antiguo Testamento. En ese tiempo todavía no teníamos el canon del Nuevo Testamento elaborado o cerrado. Entonces Pablo es cuidadoso al decir o al aclarar que esta justicia ahora revelada ya ha sido testificada por la ley y por quienes más, como dice el texto, por los profetas. No está trayendo algo nuevo. Es decir, lo que él está diciendo o lo que va a decir en el transcurso de estos versículos no va a contradecir al Antiguo Testamento. Más bien, lo corona, lo cumple y lo termina explicando. La ley nunca prometió al hombre que sería justo si la obedecía. Al contrario, nuevamente mostró una y otra vez que el hombre necesitaba algo que él no podía ofrecer. Recordemos, en el Antiguo Testamento, cada sacrificio en el altar era una confesión silenciosa diciendo: yo no puedo pagar mi culpa. Porque si en el Antiguo Testamento ellos podían pagar su culpa, entonces eran innecesarios los sacrificios, sino que cada año tenían que hacer un sacrificio, y era una manera de decir: el hombre no puede pagar su culpa. La sangre derramada día tras día proclamaba que el pecado trae la muerte y que la justicia exige un sustituto. La justicia de Dios exige que aquella naturaleza que pecó también pague el resultado del pecado, que es la muerte. Como dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Nuevamente, la ley señalaba una justicia que no nacía del obediente, sino que debía de venir por medio de sangre o de la sangre. Y los profetas, por su parte, hermano, siempre levantaron la voz cuando el pueblo pensaba que aquellos rituales y apariencias podían reemplazar un corazón justo. Isaías anunció a un siervo que no solamente enseñaría justicia, sino que este siervo lo cargaría sobre sí mismo. Isaías 53, versos 5 al 6 nos habla que Cristo, o sea, una profecía de Cristo, fue herido por nuestras rebeliones y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El hombre nunca en la historia del Antiguo Testamento iba a poder cumplir la justicia de Dios, ni siquiera pagar lo que Dios demandaba por su iniquidad o por su pecado. Entonces, nuevamente en estos pasajes que nos dice Isaías, lo que hablan los profetas del Antiguo Testamento, no hay una justicia producida por el hombre, sino una justicia que siempre ha sido provista por Dios a través de un sustituto inocente, los corderos, y ahora el verdadero Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Jeremías también fue inclusive más directo
cuando habló de un día futuro en que el pueblo no sería llamado obediente. No dijo que más adelante el pueblo iba a ser obediente después de que venga el Mesías, sino que este pueblo iba a ser justificado. Dice Jeremías en el capítulo 23, 6, este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. No dice Jehová recompensa nuestro esfuerzo, sino Jehová es nuestra justicia. El Antiguo Testamento, entonces, hermanos, ya anunciaba que la justicia que iba a salvar al hombre, o esta justicia revelada, no iba a venir del hombre, sino de Dios mismo, que tomó la iniciativa e intervino en la historia. Incluso si vamos más atrás, Abraham en Génesis no fue declarado justo por cumplir una ley, porque aún obviamente la ley no existía, no se le había dado la ley, sino porque él creyó. Génesis 15:6 dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, desde el principio, Dios mostró que la justicia sería recibida por fe, no producida por obra. Por eso mismo, el profeta Habacuc pudo resumir toda la teología de la salvación en una sola frase, que Pablo después va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 17, diciendo que el justo vivirá por fe, ¿no? O el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Nuevamente Pablo no está trayendo algo nuevo, sino que está citando lo que el Antiguo Testamento ya explicaba. Y esto significa, hermano, que la historia bíblica no es la historia del hombre tratando de alcanzar a Dios o escalando hacia Dios, sino la historia de un Dios que desciende para rescatar al pecador. La historia de un Dios que decidió encarnarse, que no tuvo como ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como dice Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo, tomó nuestra carne. Entonces no se trata o no es la crónica del éxito humano, sino el testimonio constante de la gracia del Señor, de darnos algo que no merecíamos. Desde los sacrificios, pasando por los profetas y hasta llegar a Cristo, el mensaje siempre va a ser el mismo, y hasta que el Señor retorne, el mensaje siempre va a ser el mismo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Debe Dios proveer la justicia para que el hombre sea justo delante del Señor. Por eso que el hombre es declarado justo, no hecho justo. Por esta justicia, hermano, que el Señor da, no se negocia ni se fabrica, no se hace dinero con esta justificación, con esta salvación, con este evangelio, con este bendito evangelio, sino que se lo predica y se expone, y gratuitamente aquel pecador que escucha debe de responder a este llamado y no endurecer su corazón como los israelitas endurecieron en el desierto de Mérida. Si escucha hoy su voz, responde a su llamado. Así que no se mejora con disciplinas espirituales, aunque son buenas, aplicar y fomentar en nuestra vida los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Ni se va a alcanzar tampoco esto con una buena conducta, aunque el Señor nos ha dejado instrucciones de cómo debemos de conducirnos en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No estamos llamados a hacer lo que mejor nos parezca y cuando la iglesia se reúne, sino que esta justicia se revela. Y cuando Dios revela su justicia, toda jactancia se cae, toda jactancia se derrumba. El hombre ya no puede presentarse con logros, sino con necesidad. Cuando el hombre ve esa justicia revelada de Dios, se tiene que presentar con esa necesidad porque no puede alcanzar. Ya no viene a ofrecer algo, sino que este hombre viene clamando, para recibir algo, clamando por misericordia. Y esto nos deja listo para que pasemos al siguiente punto, al siguiente argumento de Pablo. Si Dios ha revelado una justicia que no se alcanza por la ley, sino que se recibe por gracia, entonces, ¿cuál es el medio por el cual el pecador se apropia de esta justicia? ¿Cuál es el medio que el Señor ha dejado para que el pecador se apropie de esta justicia? Y Pablo va a responder en el versículo 22 y 24 diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso dice el punto 2. La justicia de Dios es recibida únicamente por la fe en Jesucristo. No cualquier fe, hermano. No, el mundo te puede decir, tienes que tener fe para que te vaya bien. Este año ten fe. Pero, ¿qué fe? Digan, no, solo ten fe que te va a ir bien. No, la justicia de Dios es recibida por esta fe puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. No es una fe vana, tampoco no es una fe ciega, es una fe que conoce, una fe que razona, una fe que puede dar argumento, una fe que se prepara, una fe que impulsa al hombre a poder prepararse y estudiar y conocer a aquel que es autor y consumador de esa fe. Así que Pablo ahora, hermano, va al corazón de cómo esa justicia revelada va a llegar a ese pecador que cae en esa desesperación, que ha escuchado todo el argumento de Pablo hasta este momento y quiere saber cuál es la salida, cómo él puede librarse de esto. Él muestra el camino concreto por el cual la justicia de Dios es apropiada. Y ese camino es un solo camino, no es uno de los caminos, es el único camino que hay, la fe en Jesucristo. No hay otra opción. La justicia de Dios, dice el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y aquí Pablo elimina nuevamente de raíz toda jactancia espiritual de estos judíos que venían diciendo, pero si yo soy circuncidado, yo desciendo de Abraham, nosotros tenemos la ley escrita en piedra, somos parte del pueblo del Señor. No, Pablo tira por tierra todas esas cosas diciendo la justicia no se hereda, la justicia no se aprende, la justicia no se gana por lo que hagas, se recibe. Y se recibe nuevamente no por méritos acumulados, sino por fe, y no cualquier fe, una fe depositada en una sola persona, en aquel que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que es Jesucristo, el Dios encarnado. Y si recibes esta fe, y si es un regalo del Señor, ¿en qué te puedes jactar? ¿En qué te puedes jactar? No hay en qué puedas sacar pecho porque ha sido dada hacia ti, sin que lo merezca. Y la fe entonces no es una obra refinada ni un logro religioso de aquellos que dicen tenerla. No es el esfuerzo final del hombre para poder agradar a Dios. Es como alguien dijo, como un predicador dijo, es la mano vacía que se extiende para recibir lo que Dios da. No trae nada consigo, solo necesidad. Por eso la fe honra a Dios, glorifica a Dios y humilla al hombre, porque nos muestra que la salvación del hombre de principio a fin es enteramente responsabilidad y obra de Dios, no de lo que el hombre haga. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos, los que no tienen nada. ¿Quién le puedes ofrecer a alguien que tiene todo si eres un mendigo como Mefiboset tirado en la calle con sus piernas lisiadas? ¿Qué podría ofrecerle a David para que David lo mire? Pero él, recordando la promesa a su padre Jonatán, manda a su soldado o a su sirviente a recogerlo y lo sienta en su mesa. Y esa es una muestra de cómo somos nosotros delante del Señor. Esos Mefiboset tirados en la calle, lisiados, que no podemos andar por nuestra propia fuerza, que no podemos ni alimentarnos por nuestra propia fuerza. Pero este Dios, que es mucho mayor que David, no mandó a un ángel a rescatarnos. Él mismo descendió, tomó nuestro lugar y nos trajo y nos sentó a su mesa. Y hoy podemos decirle, Padre. Y Pablo va a decir nuevamente, no hay diferencia, ¿no? Otra vez yendo hacia aquellos judíos que se vanagloriaban. No hay diferencia. Como decía anteriormente, Dios no hace excepción de personas. No hay distinción.
Y esa pregunta no es una objeción humana, sino que Pablo intencionalmente está dirigiendo para que podamos nosotros ver que la santidad, la justicia de Dios no queda manchada en todo esto. Y esa es la puerta de entrada que tenemos en este punto 3, donde vamos a ver cómo la cruz del Señor Jesucristo no solamente salva al pecador, sino que también indica perfectamente la justicia de Dios. El punto 3 dice: la justicia de Dios es satisfecha plenamente en la cruz de Cristo. La justicia de Dios es satisfecha plenamente en la cruz de Cristo. Leamos los últimos 2 versículos, por favor, de Romanos 3, 25-26. A quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí Pablo, hermanos, nos vuelve nuevamente a llevar al centro del Evangelio, donde todas las tensiones se resuelven y donde la pregunta que quedó abierta encuentra respuesta. ¿Cómo Dios puede justificar al pecador sin dejar de ser justo? Porque si nosotros vamos a un juicio donde una persona nos ha hecho un daño terrible, ha matado a un familiar, y el juez dice: mire, yo soy un hombre lleno de amor, lleno de compasión, la verdad que está bien, cometiste un delito, pero te voy a liberar, vas a salir libre. Ese juez, a pesar de que exprese que es lleno de amor, sería un juez totalmente injusto, liberar a alguien que cometió un delito. Y entonces, ¿cómo puede Dios justificar al pecador sin dejar de ser justo, sin volverse ese juez que, por ser lleno de amor, deja libre al delincuente? Porque los atributos del Señor, hermano, su amor no está por encima de su justicia, ni su justicia está por encima de su amor. Sus atributos son eternos, son inmutables, son santos, son perfectos. Y la respuesta no es un concepto, la respuesta es una persona. Y es un acto histórico que sucedió hace 2000 años. Es la cruz de Cristo. Esa es la respuesta, hermano. La cruz de Cristo. Dios mostró su amor y mostró su justicia. Su amor y su justicia se encontraron en la cruz de Cristo, a quien Dios, dice Pablo en versículo 25, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y Pablo es intencional, hermano, al decir que fue Dios quien tomó la iniciativa. No fueron los fariseos, no fueron los romanos, ni inclusive no fue Satanás el que llevó a Cristo a la cruz. Dice: a quien Dios puso como propiciación. No fue el hombre buscando reconciliarse con Dios que dijo: necesitamos un sustituto y Él tiene que morir por nosotros, aunque los sacerdotes le hicieron una profecía cuando estaban tramando en contra de Dios, diciendo que nos conviene que un hombre muera por la nación, ¿no? Pero no fueron ellos. Fue Dios proveyendo el medio para hacerlo. Por eso dice Pablo: Él puso a Cristo. La cruz no fue un accidente, no fue que salió mal el plan o un plan de emergencia. Fue el diseño eterno de Dios para salvar sin comprometer su santidad. Fue el Cordero de Dios inmolado desde la eternidad. Y Isaías en el capítulo 53, versículo 10 lo dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces este fue el plan eterno del Señor: llevar a su Hijo a la cruz para salvar a su pueblo. La palabra propiciación acá, hermano, nos confronta con una verdad solemne que encontramos. El pecado provoca la justa ira de Dios, y no una ira caprichosa, sino la reacción santa de un Dios justo frente al mal. Y en la cruz, hermano, esa ira no fue ignorada, no fue reprimida, fue plenamente satisfecha. Cristo no solamente murió por el pecado, sino murió bajo el juicio que el pecado merecía.
Él cargó sobre sus espaldas, hermano, nuestro pecado. Él cargó sobre su espalda la santa y justa ira de Dios. Eso significa que en la cruz ocurrieron varias cosas al mismo tiempo. La justicia de Dios fue ejecutada, la ira de Dios fue satisfecha, el pecado fue castigado y el pecador creyente, aquel que tiene la fe en el Señor Jesucristo, fue perdonado. Dios no pasó por alto el pecado, hermano, como si no importara. Él no hizo la vista a un lado. Pablo aclara que en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pasados, dice el versículo 25. No porque estos pecados habían sido olvidados y no porque quizás aún Cristo no había muerto en la cruz, sino porque Él lo estaba reservando para ser tratados plenamente en la cruz. Por eso aquellos que murieron antes de que Cristo venga miraban hacia adelante y creían lo que el Señor iba a hacer. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento, cada animal ofrecido, cada altar levantado, señalaba hacia ese momento en el cual el verdadero Cordero cargaría con el pecado del mundo. La cruz entonces, hermano, no solamente mira hacia adelante, sino también mira hacia atrás. Allí fueron juzgados los pecados del pasado, del presente y del futuro del verdadero pueblo de Dios. Ninguno quedó sin castigo. Todos fueron puestos sobre Cristo. Todo pecado del pueblo del Señor lo cargó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo repite 2 veces el propósito de todo esto. Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia. Entonces, Dios no solamente salvó, sino que Él demuestra ante el cielo, la tierra, y demuestra entre los hombres que su justicia no fue violada, sino exaltada. Entonces, la cruz es la prueba pública de que Dios no fue indiferente al pecado, pero tampoco indiferente al pecador. Y en el versículo 26, Pablo va a llegar al clímax, diciendo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí el milagro, hermano, del Evangelio. En ningún otro sistema religioso, en ninguna filosofía moral, en ningún intento humano se resuelve esta tensión. Solamente en Cristo. Dios no deja de ser justo para salvar. Él salva siendo justo, porque Él no absuelve al culpable sin juicio, sino que Él ejecuta ese juicio que tenía que ejecutarse en su propio Hijo. Entonces la cruz no es una excepción a la justicia de Dios, sino que más bien es la máxima expresión de su justicia. Porque allí en la cruz vemos cuánto odia Dios el pecado y cuánto Dios ama a su pueblo pecador. Allí entendemos que la salvación no es barata, pero sí gratuita para aquel que cree en Él. Allí comprendemos, hermano, que nuestra fe no descansa en nuestros sentimientos y en con cómo yo me levanté esta mañana, sino que nuestra fe es una obra objetiva, completa y suficiente y que descansa en una persona, en Jesucristo. Y no importa cómo te sientas, hermano. Porque si se basara en nuestros sentimientos, hoy me levanté triste, entonces ya no soy salvo, la cruz no vale. No importa eso. Descansa en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pecador ve la cruz, se tienen que acabar las excusas y también se tiene que acabar el temor de no ser aceptado. Porque si Dios ya juzgó el pecado en Cristo, ¿qué queda por pagar? Si estás en Cristo y crees en Él y Dios ya clavó en aquella cruz todos tus pecados, ¿qué queda por pagar? Si la justicia ya fue satisfecha por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué queda por añadir? ¿Qué queda por hacer? Descansa en Él. Descansa en Él. Cuando Satanás te acuse, mira la cruz de Cristo. Cuando te vengan pensamientos de que no puedes alcanzar o hacer lo que el Señor te demanda, mira la cruz de Cristo. Cuando quieras satisfacer lo que el Señor demanda por tu propia fuerza, mira la cruz de Cristo y ve que eres insuficiente de hacer lo que nuestro Señor hizo. Con esto Pablo, hermano, ha llegado a su argumento o a su punto culminante. La justicia fue revelada, la justicia se recibe por la fe en Cristo y la justicia fue satisfecha en la cruz. Y ahora
estamos listos para poder cerrar este mensaje, pero no con teoría, sino con una respuesta necesaria que usted se tiene que hacer. ¿Qué hará con esta justicia que Dios ha manifestado? ¿Qué hará con esta justicia que Dios ha manifestado? La información la tiene, las pruebas las tiene y ahora es entregada en sus manos. ¿Qué hará con esta justicia que ha sido manifestada? Ahí es donde la conclusión de todo esto debe de llevarnos, hermanos, a la fe en el Señor Jesucristo y al arrepentimiento y a descansar en Él. Entonces, hermanos, en este punto, ningún oyente puede permanecer neutral ni va a permanecer neutral. Después de todo lo que hemos visto, el Evangelio no nos permite quedarnos como simplemente observadores. O se vuelve el Evangelio de la gracia y salvación de tu alma, o se vuelve de testimonio en contra tuyo en el día del juicio. La justicia de Dios no fue revelada para que simplemente la analicen, sino para ser recibida. No fue manifestada para llenar tu mente de conceptos, de teorías, sino para confrontar tu corazón y te exige una respuesta. Te exige una respuesta. Y nadie queda indiferente, hermano. Nadie queda indiferente cuando el Evangelio es expuesto. La pregunta ya no es si Dios es justo, porque eso queda claro. La pregunta ya no es si el pecado es serio, porque hemos visto que el pecado ha sido tomado seriamente por el Señor. La pregunta final es profundamente personal. ¿Qué haré yo con esta justicia que Dios ha manifestado en Cristo? ¿Qué haré yo con esta justicia que Dios ha manifestado en Cristo? Algunos van a intentar seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Y eso es lamentable y es triste. Porque a pesar de que estemos un grupo de unas 40 personas, 50 personas acá, hay personas que seguirán viviendo de esta manera. Confiando en su moral, confiando en su religión, en su esfuerzo, en su historia cristiana, pero Romanos nos ha mostrado que toda boca se cierra, no hay argumento que presentar, no hay mérito que exhibir, no hay excusa que sostener delante del Señor. Permanecer indiferente, hermano, no es una opción neutral, porque nadie queda neutral, es abiertamente rechazar la única justicia que puede salvar, es decirle en la cara al Señor, a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso, que no le interesa esta justicia. Y otros, hermanos, y espero que así sea, al ver la cruz, sentirán el peso de su pecado y se arrepentirán. Porque el Evangelio y el llamado del Evangelio es claro. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepentirse no es simplemente sentirse mal por el pecado o un remordimiento, es dejar de justificarse, dejar de creerse autosuficiente, dejar de defenderse, dejar de huir, es reconocer que delante del Señor no tenemos nada que ofrecer, que somos aquellos pobres en espíritu, y creer no es solo aceptar una verdad, no es solamente decir, está bien, yo sé que lo que dice las Escrituras es verdad, sino que es confiar, hermano, descansar en lo que dice la palabra del Señor. Que su justicia es completa y que su sacrificio no necesita tener ninguna otra añadidura. No necesita usted golpearse la espalda, no necesita caminar 8 o 10 kilómetros hacia una catedral cada fin de año. No necesita nada de esas cosas, hermano. Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Y para el que no conoce a Cristo, ese es el llamado, hermano. Y este es el momento de la reconciliación. No mañana, cuando todo mejore, no cuando yo esté listo, como me decía un conocido que encontré en la calle y charlábamos. Ya llegará el momento en que me acerque al Señor. Dios quiera que llegue el momento, pero no lo sabemos. Mientras hoy pueda respirar, es el tiempo que el Señor ha preparado para el arrepentimiento. Así que descansa en Él, cree en Él y ven al Señor Jesucristo. Que nadie salga de aquí, hermano, confiando en sí mismo, que nadie salga de aquí sin Cristo, y que todos podamos decir con gratitud y con reverencia, hermano, que nuestra esperanza no está en lo que somos o hacemos, sino en la justicia de Dios revelada y satisfecha en Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Hoy hemos escuchado, Señor, cómo tu justicia ha sido revelada en Cristo y que podemos apropiarnos de ella
por medio de la fe en Jesucristo. Ruego, Señor, que puedas grabar esto en nuestro corazón, que nos podamos predicar cada día, porque somos muy fáciles para olvidarlo. Señor, oro por mis hermanos, por mi vida, ayúdanos y sigue asistiéndonos en este caminar cristiano que lo necesitamos. Porque si nos olvidamos de ti y buscamos en nuestras propias fuerzas, ciertamente nos volveremos unos fariseos o legalistas. Gracias te damos, Señor, por que nos permites abrir tu santa palabra, y en tus manos dejamos nuestro espíritu. Amén. Gracias, hermano.